see trees of green, red roses too. Bueno, seguimos hablando de política con Alejandro. También hemos hablado de la cuestión de la justicia, pero me quedaba algo en el tintero luego de las elecciones. ¿Estás todavía con el partido de Stolbizer, con el GEN? Por supuesto, ¿Cómo era claro que se sí. llamaba GEN? Así es. ¿Cómo se llama? Generación para un Encuentro Nacional. Ahí está. Sí, claro que sí. Aceptando el resultado de las elecciones, creo que la sociedad... Que al GEN le fue muy mal acá en la provincia de Córdoba, ¿no? Y bueno, también... No fue mal en el país. En el país. Fue una elección mala. Creo que hay algunas lecturas. Por un lado, la necesidad de asegurar un triunfo que no sea del kirchnerismo y algunas características propias que pudo haber hecho Cambiemos, polarizó la elección. Sí. En algunos casos, diría yo, intencionalmente, porque ahora no solamente los equipos de fútbol tienen directores técnicos. Intencionalmente, no solamente de parte del PRO, sino también del kirchnerismo Claro, residual, digamos, ¿no? Claro, porque precisamente era lo que permitía que el partido se juegue de a dos. Entonces esto contribuye a que el equipo conformado por Margarita y Massa, una de las razones, no tenga la aceptación que se esperaba. Y la otra, desde el punto de vista, en algunos sectores han entendido que no fue la conjunción justa entre Stolbizer y Massa, y nosotros... ¿Y vos qué pensás? No estábamos arrepentidos en absoluto porque... ¿De la alianza con Massa? Sí. Córdoba se da una característica muy especial. Massa ha sido reprochado por haber formado parte del kirchnerismo, no así Ocaña, por ejemplo, no así el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que tiene el mismo paso que ha tenido Massa. Entonces, uno dice, bueno, hay situaciones que caen bien en un momento determinado y en otro momento no. Esto es parte de una lectura que humildemente hay que aceptar. La sociedad no quiso esta fórmula, lo que no significa que uno no siga siendo coherente con lo que hemos venido predicando. Yo insisto, entiendo que en esta etapa democrática, en primer lugar, se busca la capacidad, la honestidad y los valores de coherencia, que es lo que uno rescata. ¿Sí? ¿Me dejas hacer Claro. un paréntesis? Estás diciendo, se buscan los valores de capacidad, honestidad y coherencia. Así es. Bien, yo ahora como periodista y frente a toda la sociedad que nos está viendo en este momento, y yo siempre digo en este programa, y le tengo tengo un gran agradecimiento a la dirección de este canal, y a quienes nos ven, porque nos bancan y nos soportan todos los miércoles. Tengo un gran agradecimiento porque en este programa siempre decimos, nunca vamos a dejar de impugnar a la sociedad por sus decisiones. Es decir, uno no quiere decir con esto que no acepta las decisiones, pero me siento obligado como periodista a preguntarte esto. ¿Realmente, ante los resultados electorales que suelen darse, la sociedad busca capacidad, honestidad y coherencia? Creo que en el fondo es lo que busca. ¿Aseverarías ante un tribunal de que la sociedad taxativamente busca honestidad, transparencia y capacidad? Yo diría que hay un gran sector de la sociedad que lo busca. Es distinto, un gran sector. Bueno, porque la pregunta es taxativa. Si Es política. Claro, está bien, pero si es decimos, política, porque las decisiones que hay a veces de parte de la sociedad realmente sorprenden. Sí, ¿Eh? sí, pero es porque en realidad, insisto, a veces... Más allá de la pobre comunicación que vos como dirigente, porque yo realmente valoro mucho a los dirigentes que dicen nosotros tenemos que hacer una autocrítica y ver por qué la sociedad no aceptó nuestra propuesta y sí aceptó esta otra propuesta. Me parece realmente de una nobilidad espectacular. Ahora, el tema es
que a veces, digo, desde el 83 a esta parte, yo no podría decirlo, por ejemplo, en el caso de Alfonsín, de ninguna manera. Ahora, luego, la sociedad empezó a tener opciones que realmente llevaron al país al caos. Jamás yo personalmente me imaginé que todo lo que iba a venir después de Alfonsín iba a ser como fue. Pero lamentablemente hemos ido aprendiendo con el camino. Entonces, evidentemente que con tal de que no ocurra lo que nos ocurrió, que fue realmente abiertamente desagradable, porque aunque la dirección y las intenciones y los planes hayan tenido una intención positiva, insisto, no hay buenos gobiernos que sean deshonestos. Las personas corruptas no pueden tener un buen gobierno, necesariamente esto no existe porque rompe el pacto social. Así es. Ahora, esto no significa que tengamos hoy el mejor equipo de los 50 años. Es decir, uno tiene que advertir después de lo que pasó, Bueno, por ejemplo... Eso es propaganda, decir que tengo el mejor equipo, Está bien, eso es propaganda. Pero uno tiene que ser sensato, y hemos tenido características con lugares privilegiados para dirigentes políticos, con una versatilidad, como el caso de Luis Juez, por ejemplo, como las situaciones que se van marcando, que hoy termina, después de haberlo reprochado a Aguad, al lado de Aguad, en un conchavo, luego de haber tenido una posibilidad cercana de ser el gobernador de Como Córdoba. dicen en el barrio, cualquier bondi te deja en cualquier lugar. Bueno, esto es desagradable. Sin lugar a duda, esto no sirve, esto no va, y tenemos que tener la humildad de saber que el reproche y la crítica constructiva no nos puede desestabilizar. Todo lo contrario, queremos que le vaya bien al presidente Macri. No estamos de acuerdo con determinadas características políticas que entendemos que están generando y van a generar un ajuste muy importante de la sociedad. ¿Qué características políticas dirías? Bueno, creo que la reforma tributaria, por un lado, a pesar de que debo reconocer que es histórico que, por ejemplo, la renta financiera la grave un gobierno de estas características y no un gobierno de izquierda. Esto son situaciones insólitas. Es insólito que un gobierno como el de Macri tenga los arreglos con la CGT tal como aparecen ahora en esta reforma laboral. ¿El gobierno giró a la izquierda o la CGT a la derecha? Entonces, creo que hay, después de un país devastado, frente a una realidad de un desconocimiento en la práctica, aparece el radicalismo metido en este grupo de Cambiemos, entiendo yo, soslayando los principios fundamentales que nutrieron a la Unión Cívica Radical y tratando de manejar el país manteniéndolo como se puede, y creo que los que aprendimos del lenguaje de Raúl Alfonsín entendimos otra cosa. Ahora, me da la impresión de que el radicalismo está como queriendo ocupar un rol de custodio de la gobernabilidad y por eso sus dirigentes no dicen nada, porque muchos de sus dirigentes critican medidas del gobierno, inclusive aquellos que están dentro de Cambiemos, como por ejemplo el caso del doctor Alfonsín, el hijo del ilustre presidente. No sacan los pies del plato de Cambiemos y critican, pero otros que también critican, lo critican puertas adentro, no lo dicen nunca puertas afuera, porque tienen como el temor de que vuelva el kirchnerismo o el proyecto de Cambiemos fracase, algo por el estilo hay. Sí, yo creo que vamos a tener un espacio más y es probable que si esto sigue medianamente como está, se le dé un voto nuevamente de confianza, pero cuidado. Sobre todo la capital federal va marcando termómetros que ha ido desde la izquierda a la derecha y nos ha mostrado a la República Argentina en pleno cómo se va depositando la confianza en distintos sectores, salvo diría yo, la provincia de San Luis, que aparece como un territorio bastante particular en el país,
y que tiene una característica con la coparticipación federal que le permite mantenerse en una situación completamente distinta al resto de las provincias. Pero por lo general, esta situación que se está viviendo en las provincias amerita que se vaya perfilando un nuevo ciclo. En Córdoba, ya con 20 años de un gobierno con una determinada característica, no le hace bien a la sociedad cordobesa. Es necesario que se perfile un nuevo gobierno. Pero yo quiero que quede clara esta idea. Entiendo que con el tiempo las estructuras partidarias van a ir cediendo en función de coaliciones ideológicas de izquierda o de derecha que marquen un progresismo necesario tanto en la izquierda como en la derecha. Esto no es nuevo lo que digo. Esto ocurre en los grandes países desarrollados sociedades del más mundo, avanzadas, sociedades como las nórdicas, sociedades como en Asia, Singapur. Si convive el progresismo de derecha con aquellos empresarios que pueden obtener beneficios del Estado para sus fábricas y no para sus familias, aquellos dirigentes que pueden apostar a medidas que generen incentivos a los trabajadores, estamos, sin duda alguna, con una conjunción de progresismos de derechas y de izquierda que ha dado resultado en los grandes países del mundo. Ahora, Alejandro, también esas son sociedades en muchísimos casos mucho menos desiguales que la nuestra, es decir, toda América Latina y Argentina obviamente no se excluye de eso, tiene una tasa de desigualdad importante, y estas otras sociedades, muchas de las cuales podemos decir, Dinamarca, los Países Bajos, tienen medidas progresistas, hay coaliciones de derecha y de izquierda y con una visión progresista, inclusive en ambos casos, porque ser de derecha a mi criterio no significa que sea del pasado, pero claro, con unos índices de ingresos per cápita que ojalá lo tuviéramos en Argentina, ¿no? Como promedio. Bueno, pero si nosotros no tenemos una guía, un norte hacia dónde apuntar, un ideario, un objetivo claro, evidentemente estaríamos perdiendo el tiempo. Es decir, si lo miramos retrospectivamente, cuando soportábamos vivir en la época del último gobierno de facto, era difícil que uno pudiese pensar que esos mismos militares que torturaban, que secuestraban y que mataban, iban a ser juzgados años más tarde por un tribunal civil. Y lo hemos logrado. La sociedad argentina puede lograr grandes cosas. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados normalmente a darnos cuenta de las cosas positivas que podemos lograr. Desde lo más sencillo. Totalmente. Desde lo más sencillo. Lo que pasa es que a veces somos extremistas, impactantes, pero vamos logrando cosas que han logrado otras sociedades, como por ejemplo, para citar un caso, el tema del cigarrillo. Hace años atrás era impensable que no se fumara en los lugares públicos. Hoy no hace falta recurrir a un juez, nos respetamos entre nosotros. Entonces, estas pequeñas cosas nos van llevando a poder reclamar sin necesidad de llegar a la justicia, a poder tolerarnos, a poder entender que en las escuelas, en los trabajos, tengamos la posibilidad de reunirnos con el propósito del amparo de la libertad, a ser más tolerantes entre nosotros y crecer. Entonces, no me resulta extraño, yo no sé si de acá a 10 o a 20 o a 30 años, pero ese objetivo tiene que darse en la Argentina, porque la Argentina ha iluminado todo lo que es América Latina. Nosotros tenemos una visión completamente distinta a la que tiene América Latina. Y esto creo que por herencia de los próceres que hemos tenido, siempre agarrándome de tu argumento, siempre recuerdo de que Argentina fue históricamente, además, en relación a grandes países avanzados del mundo,
Acá se abolió la esclavitud en 1813. Así es. Y en Estados Unidos hasta los años 60 y 70 todavía se seguía discutiendo si una persona de piel oscura debía sentarse en el mismo colectivo que otra persona de piel blanca. Así es. Entonces, realmente Argentina ha tenido, por obra de sus grandes, ni hablar de San Martín, ni hablar de Belgrano, que realmente tuvieron una visión de la cual deberíamos aprender, ¿no? Ahora, también nuestro país tiene, a mi criterio, tantas contradicciones, algunas de las cuales me parece muy interesante lo que estás apuntando en esta exaltación de la tolerancia. Yo sinceramente no veo el mismo nivel de tolerancia que uno quisiera que se exprese en la sociedad. Yo veo que la gente se enoja por cualquier soncera, la gente es como que está como una especie de celebración del individualismo muy importante. La gente es solidaria para regalarte 1 kilo de azúcar, pero después no es solidaria cuando de pronto a un jubilado se le recortan asignaciones. Por eso digo, a veces, no hay que dejar de decirle a la sociedad las cosas que está haciendo mal. Por supuesto, y creo que se da cuenta. A ver, el hecho de que uno apunte a una sociedad tolerante no significa que hoy la vivamos en claro. una sociedad intolerante. Sí, sí. Y el hecho de que uno apunte a la característica de un gobierno corrupto como el que hemos tenido, no significa, que uno no rescate una cantidad importante de temas que se trataron, que se aprobaron. Sí. Por ejemplo, uno de los pocos países del mundo que pudo debatir la ley de matrimonio igualitario, o que pudimos modificar el Código Civil de Vélez y hacer un Código Civil y Comercial fusionado, moderno, claro, simple y que hoy está en vigencia. Es decir, nos cuesta avanzar. Sí, Alejandro, pero también vivimos en una sociedad que, como decís, nos cuesta avanzar a otras mejoras. En una Argentina en donde a un juez hay que decirle su señoría como si estuviéramos viviendo en la época de Carlos V, ¿viste? Es decir, algunos resabios me parece que todavía hasta en el lenguaje cotidiano nos está faltando. Bueno, no es tan grave, yo creo que el respeto... No por una cuestión de formalidad, no es por una cuestión de formalidad solamente. Está bien, de cualquier manera el respeto hacia los magistrados siempre se impone como la vara que nos tiene que servir para el límite y la aceptación. Pero fíjate vos que semánticamente cómo pega, ¿no? El hecho de que uno está diciendo, ante usted su majestad, rindo pleitesía y le comunico que por la presente tenga a bien dispensar su atención hacia mi caso. Por Dios. Bueno, yo creo que es más grave la decepción frente a la respuesta que una respuesta correcta totalmente. Por aquel que es su señoría. Sí, totalmente. ¿No es cierto? Es así. Che, decime que no te has perdido un asado para venir a charlar un rato. No, bajo ningún punto de vista. Nos pongo contentos entonces. Vamos a seguir la charla luego de la pausa. ¿Cómo no? I see trees of green, red roses too. I see them blue.